¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este SER Deportivo Región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde todo el deporte en clave regional aquí en la cadena SER, donde vamos a hablar de muchísimo fútbol, porque en el Real Murcia se han vendido ya 16.500 entradas para la Copa del Rey, para ese partido, esa cita del Real Betis, cuando las entradas de público general para no abonados están sold out, como se suele decir ahora, no hay billetes, se cuelga ese cartel. Bueno, pues estas entradas, como decimos, para los abonados pimentoneros, 16.500, que se dice pronto, ¿eh? Una auténtica locura grana, como estamos contando, como contamos además ayer en este SER Deportivo Región de Murcia, que iban ya por 12.000, bueno, pues ya 16.500. Hoy, a propósito del partido de la Copa del Rey del Real Betis, hablaba David Vicente esta mañana para los medios de comunicación. Se le preguntaba por ello, como es lógico, pero también por la resaca del derbi y lo que supone. Y si me lo permiten, hilando con el derbi del pasado lunes, donde el Real Murcia venció 0-1 con gol de Héctor Pérez a domicilio al FC Cartagena, lo extradeportivo, lo que tiene que ver puramente con el Cartagonova, con el recinto deportivo del FC Cartagena, nos va a contar Alejandro Moya desde Radio Cartagena la última hora. Además, contarles que ayer por la tarde-noche, a las 8:30, en el Palacio de los Deportes tuvimos baloncesto con un UCAM Murcia dominante, un UCAM Murcia que en su estreno del top 16 de la FIBA Eurocup arrasó en casa al Falco, un rival que conoce de sobra y que vamos a analizar hoy en tiempo de tertulia con Pedro Hermógenes. Y muy buenas sensaciones, sobre todo en la rotación, con hombres importantes que se quedaron fuera, jugadores importantes que no formaron parte del roster por descanso para esos jugadores. Bueno, Sito Alonso planteó bien la pizarra y salió a las mil maravillas. Iremos casi que jugador por jugador o posiciones cubiertas dentro de lo que fue el partido de UCAM Murcia en el día de ayer. Quien tiene además cita hoy en el baloncesto femenino es el Ozono Global Jairis de Alcantarilla. Va a jugar en su casa en el Fausto Vicent contra el Athinaikos. Esto también por parte de competición europea. Además, en fútbol sala ya tenemos definidos los cuartos de final del torneo del CAO de la Copa del Rey. El Pozo Murcia, que se va a enfrentar al FC Barcelona, será en fecha de 17 o 18 de febrero, mientras que el Jimby Cartagena va a jugar contra Inter Movistar. Por lo tanto, se antojan bastante entretenidos y atractivos estos duelos, como decimos, en los cuartos de final del torneo del CAO del futsal. Además, carreras populares con Adrián Bonache, que nos atiende hoy. Nos va a contar además todo lo que tiene el fin de semana, porque creo, si no me equivoco, lo miraba antes en la escaleta, son 7 carreras nada más y nada menos que coinciden en el fin de semana. Nos lo ampliará todo, como decimos, Adrián Bonache. Y nuestro particular homenaje en el Todo Deporte Radio Murcia, que saben que lo tienen cada jueves en este SER Deportivos. Bueno, pues sentido homenaje, tributo a la memoria de Lara San Martín, atleta de 52 años, madrileña pero murciana de adopción, muy ligada a la FAMU, a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, y que nos dejó hace apenas unos días de manera repentina. Venga, pues vamos con este SER Deportivo Región de Murcia, que hay mucho lío. Se va a antojar lleno el estadio Enrique Roca en la cita contra el Real Betis. Hablamos de un Real Murcia que va a recibir, como saben, en casa al conjunto verde y blanco, al equipo sevillano, en el torneo del CAO. Y claro, todos querían o esperaban rival de la Supercopa, y escucharemos en unos instantes a David Vicente, pero claro, este premio como es el Real Betis, que encima está haciendo unos buenos números, una buena temporada con jugadores tan atractivos futbolísticamente hablando y que encima pueden dar chance y juego, pues eso atrae miradas, atrae público y sobre todo atrae pues gente que quiere ver fútbol de primer nivel en cuanto a rivales se refiere, también en el estadio Enrique Roca esta temporada. Estamos hablando de que se va a presentar un lleno, o prácticamente un lleno, porque si ayer llevábamos 12.000 entradas vendidas para esta cita copera, esta mañana Radio Murcia les cuenta que ahora serán probablemente más, porque es una información que sacábamos a media mañana, 16.500 entradas. Y la cosa va a ir en aumento. Estamos hablando de un goteo constante en la compra de las entradas para disfrutar de este partido del Real Murcia-Real Betis, pero claro, sin perder el foco en lo verdaderamente importante que es la cita, el partido contra el Sabadell del Real Murcia este fin de semana, este 13 de diciembre, donde el equipo pimentonero va a recibir al Sabadell. Claro, aquí está como todo en contraposición y hay dos vertientes. Se piensa mucho en la Copa,
que al final está ahí residualmente hablando, y que se me entienda la expresión, y coleando en la mente de los jugadores, o se están mirando más en lo inmediato, que es la competición regular, y donde el Real Murcia ha levantado, y de qué manera, el vuelo, como saben ustedes, desde que Adrián Colunga asumió el rol de primer entrenador del equipo. Primero como interino, sí, y después como entrenador de facto del equipo pimentonero. Bueno, pues se refería a ello precisamente esta mañana David Vicente. Vamos a escuchar primero declaraciones a propósito del Real Betis y de lo que supone un rival de esta entidad para el público murcianista. Bueno, es un rival que actualmente está arriba, ¿no?, en la primera división española. Está claro que todo el mundo tenía los ojos puestos en los rivales de la Supercopa, pero creo que es un rival también muy bonito para enfrentarnos de cara al show, ¿no?, que puede ser ese jueves. Bueno, cada uno tenía sus preferencias, pero bueno, al final enfrentarse a un equipo de primera división siempre es algo muy bonito y un reto. Y sobre todo, David Vicente quería enfrentarse al Alavés porque ahí juega su hermano, hace algunas temporadas que no se enfrenta a él, y sobre todo por ese componente emocional. En la actualidad, dentro de la actualidad pimentonera, también se le preguntaba a David Vicente por el derbi, por lo que suponía además esa resaca deportiva en tono de ya descansar un poquito de las emociones fuertes que se vivieron el otro día en el Estadio Cartagonova. Fue algo muy bonito el poder vivir y sacar los 3 puntos allí, así que muy contentos. Bueno, pues al final se hizo muy largo, ¿no?, la espera, sobre todo por lo pronto que tuvimos que llegar, y bueno, un partido como acostumbran a ser los derbis, ¿no?, que cualquiera que haya visto, pues rocoso, duro, de mucha exigencia, de mucha concentración y tensión, y al final eso te abate, ¿no?, físicamente, pero bueno, la verdad que como experiencia muy bonita, y más sacando los 3 puntos. Y un Real Murcia que es cuarto de la tabla, son 23 puntos, empatado con el Cartagena, que es quinto, 23 puntos también, y 3 puntitos por debajo del Europa, que es tercero en la tabla. Aludía a ello y se refería a David Vicente, ese cambio de dinámica, y que hace un tiempo, hace apenas unas semanas, nadie daba un duro por ese cambio tan fuerte de dinámica, y sobre todo por las sensaciones que se ven reflejadas en el terreno de juego. Creo que el trabajo del equipo no solo está dando los frutos en cuanto a puntuación y rendimiento dentro del campo, sino que también está enchufando a mucha gente, ¿no? Está volviendo un poco la ilusión esa, un poco que igual perdimos un poco a principio de temporada, pero bueno, creo que es algo muy positivo para el club y para la ciudad, y nosotros, joder, encantados de tener muchísima más gente que empuje desde las gradas. Este deporte a veces existen las dinámicas para bien y para mal, y eso te da mucho, ¿no? A veces no haciendo un gran partido sacar los 3 puntos y viceversa, ¿no? Más de la Primera Federación, Grupo 2, vamos a ver cómo están las cosas por Radio Cartagena. Alejandro Moya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Poco a poco el Fútbol Club Cartagena va superando la resaca de la derrota en el derbi, preparando ya hoy, segunda sesión, el choque del domingo frente al Nastic en Tarragona, y donde podría volver Fran Vélez. Ya estuvo de hecho en convocatoria frente al Real Murcia tras superar una segunda lesión muscular. Pero lo que va a costar un poquito más superar es el paso de la afición murcianista por el Estadio Cartagonova, por los numerosos daños ocasionados en las instalaciones. Técnicos de la Concejalía de Deportes han visitado estos días el fondo norte del recinto de Benipilá para repasar y hacer balance de los daños. De un momento, según informan a Radio Cartagena fuentes municipales, no hay una estimación económica de los daños, pero sí que sería de bastantes miles de euros. Entre ellos hay alrededor de 250 butacas rotas o arrancadas. Hace 6 años, en la última visita del Real Murcia, fueron algo más de 70, por lo que el incivismo grana se ha multiplicado casi por 4. De hecho, algunos aficionados incluso llevaron butacas como botín de guerra y han presumido de ello por redes sociales. Llega a aparecer uno de ellos incluso en un vídeo subido por la cuenta oficial del Real Murcia a la llegada de la plantilla a Nova Condomina tras el partido. El ayuntamiento, que es propietario y responsable del estadio, tiene en sus manos las imágenes y llevará a cabo acciones legales contra estos responsables. Además, también se produjeron otros daños, como una de las vallas de los movitorios que fue arrancada durante la celebración grana final del encuentro y cuyas imágenes incluso aparecen en la señal de televisión, así como daños en varios aseos y la pegada de pegatinas en varias zonas del Estadio Cartagonova. El balance del derbi fueron 4 aficionados detenidos, 3 del Murcia y 1 del Cartagena. Gracias, Alejandro. Pueden repasar en radiocartagena.es la información que apunta nuestro compañero Alejandro Moya, donde especifica, donde relata y detalla todo lo que nos ha contado
contado en esta crónica que nos ha dejado en directo el compañero de la cadena SER en Cartagena. Ahora nos vamos a la segunda federación porque al final, si ayer les hacíamos un pequeño repaso, un carrusel del UCAM Murcia que estaba jugando en directo a domicilio contra el Recreativo de Huelva, recuerden que se aplazó el encuentro de manera momentánea durante unas semanas porque el UCAM Murcia, a puntito de saltar al terreno de juego, también el Recreativo de Huelva, veían que uno de los soportes de la tribuna, a causa del viento, pues se movía y no era seguro jugar ahí. Además de que había llovido, el campo estaba totalmente encharcado, ¿no? Eso era lo de menos, quizá, el terreno de juego o el estado. Primaba más sobre todo la seguridad de la gente, del público, además de los propios futbolistas, y no se podía practicar con seguridad el fútbol ahí, cosa que sí que se pudo hacer ayer, donde no hubo ningún problema, donde el UCAM Murcia además arañó una importante victoria. Estamos hablando de un 1-2 que le pone en segunda posición en la tabla, ya de facto de lleno UCAM Murcia, que se mete en la lucha por esa cabeza que está ocupando ahora mismo el Águilas con 28 puntos. El UCAM Murcia tiene 25 en esa segunda posición con 2 victorias consecutivas. Germán Crespo, entrenador del equipo universitario, hablaba y valoraba así en el postpartido cómo había sido la actuación del UCAM Murcia. Bueno, partido donde hemos salido sobre todo los primeros minutos con nuestra idea de salir de atrás con el balón controlado. Lo habíamos hablado que era importante hoy ponerse por delante en el marcador, porque al final, en este caso, al Recre le iban a entrar la prisa. Y bueno, sí es verdad que en la segunda parte hayan ido más en bloque alto, nos ha gustado más esa salida de balón, pero bueno, creo que el equipo ha competido bien. Las palabras del técnico, del entrenador universitario. Primera pausa, seguimos aquí en SER Deportivo Región de Murcia. SER Deportivo Región de Murcia, vamos con la tertulia. Hay tanta tela que cortar del partidazo de UCAM Murcia en el día de ayer. Estamos hablando de una hegemonía universitaria, salvo algún pequeño susto de Falco, que quería aproximarse en el marcador, pero que no lo consiguió. Un 97-67, que se dice pronto, unos guarismos tremendos, pero sobre todo también porcentajes importantes de jugadores y algunos que son quizá menos importantes o que están en segunda línea dentro de la Liga Endesa y que dan ese paso al frente dentro de esta competición nueva para UCAM Murcia, que se estrenaba ayer en el top 16 de la FIBA Eurocup. ¿Y de qué manera? Pedro Hermógenes, ¿qué tal? Tertulia de baloncesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Antes lo comentábamos fuera de micrófonos. Esa hegemonía, ese golpetazo encima de la mesa de UCAM Murcia, que, jolines, estamos hablando de Falco, que es un rival imponente, tiene jugadores importantes y sobre todo que, un UCAM Murcia que lanza declaraciones de intenciones, ¿no? Con esta victoria de ayer, a pesar de que perdió o lleva un partido perdido dentro de esta competición en esa primera fase, pero yo me aventuro a decir y a dar pronósticos bonitos para este UCAM Murcia dentro de esta competición, Pedro. Hombre, evidentemente el juego lo está demostrando, ¿no? Que está en un momento muy bueno a nivel colectivo, que tiene muchos jugadores en muy buena forma y bueno, están sacando los partidos de una manera casi abusiva, ¿no? Si no supera los 100 puntos se acerca muchísimo, ganando los partidos con mucha autoridad, de 20, de 30 y bueno, la verdad que el momento es excelente. Vamos con una curiosidad. Ayer estuvo en el Palacio de los Deportes Patrick Whelan, que yo creo que te suena. Sí, lo conozco coincidimos en el Real Murcia del Esplata y Leporo. No sé si de aquel Whelan al de la actualidad hay algún cambio que tú hayas notado. Al final tú estabas en ese Real Murcia baloncesto y estabas viendo, no sé si era su primera incursión en Europa, o en Europa no, en España mejor dicho. Sí, bueno, él vino directamente de NCA aquí, si no me equivoco, a jugar en Les Plata. Y bueno, era un juego que ya físicamente se notaba que seguramente si evolucionaba en algunas cosas podía jugar en categorías superiores y bueno, ahora mismo es internacional con su selección y bueno, está jugando en un equipo que creo que es un equipo de un cierto nivel
europeo y bueno, al final ha evolucionado con el tiempo y está demostrando que puede ser un jugador de eso, ¿no? De cierta categoría en Europa. Fíjate si ayer fue un día redondo en general, Pedro, para UCAM Murcia, que en el postpartido Sito Alonso no es muy ducho y no nos tiene acostumbrados a dar nombres específicos de jugadores, pero ahora te voy a preguntar por ello, porque primero lo escuchamos y después analizamos y vamos a entender rápidamente lo que estoy diciendo. Le he dicho al entrenador antes de empezar que estaba cansado ya, estamos cansados de jugar el uno contra el otro, y yo creo que es una muy buena manera de empezar y muy buen, no entrenamiento, pero sí una buena preparación para lo que nos viene el domingo. Y para mí, hoy ha jugado, por ejemplo, muy bien Dani, ¿no? Ha defendido tremendo, Rubén también, Bill, aunque ha estado lastrado por las faltas también, ¿no? Y los pivots, tanto Musa como Kate han hecho un esfuerzo muy grande, todos, pero destacaría esto porque los pivots tienen un papel a veces difícil, depende de qué defensa estemos haciendo, y han jugado a muy buen nivel. Quizá, Pedro, pasa más desapercibido el nombre de Rubén dentro de las declaraciones de Sito, pero claro, cuando habla de Dani García, no sé, en esa gestión de vestuario que tú tienes en la cabeza, además por ser entrenador de baloncesto, que no estés acostumbrado a dar nombres públicamente y siempre hablar de equipo, ¿qué es lo que te sugiere a ti? Porque a mí, al menos, me dice muchas cosas en tono positivo para un Dani que quizá no tenga los mejores minutos en Liga Endesa, pero que cuando sale a jugar en la FIBA Eurocup cumple, y de qué manera. Pues eso habla muy bien del equipo, ¿no? Si tú tienes jugadores que por circunstancias están habituados a no ser convocados en la competición doméstica como es la ACB, y luego salen a partidos de FIBA Eurocup, que bueno, quizá para algún jugador puede ser menos motivante, pero para ellos saben que es su oportunidad de demostrar que pueden ser convocados luego en el fin de semana en ACB, ¿no? Y la verdad que cada vez que tienen oportunidad, pues están cumpliendo, y ya no solo que jueguen bien o mal, sino a nivel de actitud, ¿no? Siempre intentan sumar, intentan estar a la misma intensidad que propone el equipo normalmente, y bueno, nombres como Dani García o Rubén López de la Torre, que está llamando a la puerta de convocatorias de ACB, porque al final lo que crea es una competitividad con esto de que siempre se queden dos fuera. Lo que hace es crear una competitividad que hace que el nivel global del equipo suba. Yo estoy ya... se me cae la lengua de hablar de Sander Rayeste, de los partidos que hace, y sobre todo, fíjate que dentro de los sistemas de Sito y de cómo plantea en los partidos, el rebote quizás sea lo que más prima y sobre todo donde más hincapié hace. Y Rayeste, además de estar fino ayer en el rebote, hizo tantas cosas y hace tantas cosas que pasan desapercibidas, Pedro. Bueno, yo creo que Rayeste es lo que muchas veces hablamos los entrenadores de jugador pegamento, ¿no? De estos jugadores que ensamblan cosas, que suman muchas estadísticas que no se ven, ¿no? Que no son visibles, que no son muy visibles cuando te pones a ver un partido, pero es evidente que creo que es uno de los máximos rebotadores de la competición. El nivel defensivo que pone es brutal. El nivel de intensidad es brutal, y luego cuando tiene tiros exteriores en buenas condiciones también está teniendo muy buen acierto, ¿no? Entonces creo que la temporada es ahora mismo muy buena. Fíjate que eficiencia de los dos bases, hablo de los que más presencia tienen dentro de UCAM Murcia, tanto Forrest como de Julius, 14 de eficiencia, los dos, que también eso te habla mucho de la buena rotación que tiene UCAM Murcia al base. Es que yo creo que una cosa que no se está destacando mucho de UCAM es cómo comparte el balón. Es brutal cómo está buscando siempre la mejor opción, el mejor tiro, cómo es capaz de generar algo y agrandar la ventaja con el pase. Creo que está haciendo guarismos de 20 y pico asistencias, 22 asistencias, porcentajes muy buenos de 3, que seguramente lo que hacen es que esos tiros son tiros bien tirados, tiros liberados, y eso se nota porque el nivel de juego global o el nivel de juego coral de UCAM está siendo muy bueno. Y ahora uno de los nombres en discordia, y me da rabia tener que sacarlo en la tertulia, pero al final es el que más no desapercibido tampoco, pero el que quizá mancha un poquito, emborrona las estadísticas con el único más menos negativo como es Zach Hicks en el día de ayer.
que al final está teniendo presencia más, desde luego, en la FIBA Eurocup en Europa que en Liga Endesa, pero que no termina de despegar, o al menos es la sensación que tengo yo. Pedro, no sé cómo opinas tú o lo que piensas en ese aspecto. Bueno, pues opino un poco o sea, opino igual que casi todo el mundo, ¿no? Se está viendo que realmente la aportación es más bien poca, ¿no? A nivel de anotación, a nivel de rebotear, ¿no? No tiene mucha presencia en el juego tampoco. Bueno, es verdad que ya llevamos un tiempo prudente para que empiece ya a demostrar que puede ser un jugador válido para el equipo y parece que se está diluyendo o que hay otros jugadores que se están que lo están adelantando, ¿no? Por la derecha, como Rubén, que ayer jugó 20 minutos y jugó a buen nivel. Y bueno, cuando tienes una plantilla de 14-15 jugadores y tu nivel no es quizá el que todo el mundo espera, pues al final tu minutaje va a bajar. Y bueno, es quizá el que está ahí quedando un poquito retratado a nivel de juego, ¿no? Es verdad que no se habla tanto porque el equipo en general va muy bien, pero sí es cierto que quizás todo el mundo espera un poquito más de él, ¿no? Un Rubén que a mí particularmente me sorprendió, casi 21 minutos y fueron 7 puntos, 5 rebotes, si no recuerdo mal. Pues al final también eso te da un poquito de alas y consistencia. Me llamó especialmente la atención dentro de la convocatoria. Keikock se quedó fuera y hablábamos en Ser Deportivos en el día de ayer, Pedro, de cómo se podía jugar al 5. Al final Emmanuel Kate da un bálsamo de tranquilidad, una balsica de aceite, como se suele decir, y de estabilidad al 5, que no sé si en esta segunda etapa pensábamos que iba a ser tan influyente. Son 14 puntos, pero quizás los 14 puntos sea lo de menos. Bueno, Kate, que mucha gente se sorprendió cuando lo fichó al club. Es verdad que quizás no es un jugador muy llamativo, ¿no? Por su forma de jugar, parece más bien un jugador tosco, pero Kate hace muchísimas cosas bien, ¿no? El nivel de rebote que tiene tanto en defensa como en ataque es brutal. A nivel defensivo es un jugador muy activo, ha mejorado su tiro de media distancia, ha mejorado su tiro libre. Bueno, es un jugador que va en progresión, ¿no? Ya no es el mismo jugador que vino hace 3-4 temporadas cuando llegó aquí a UCAM, ¿no? Su salida a club creo que fue y luego su temporada en Manresa le ha hecho evolucionar y bueno, está demostrando que sin Keikock también UCAM puede jugar. Y la buena noticia, en el partido del Real Madrid a final de año se va a colgar la camiseta de Sadiel Rojas en el Palacio de los Deportes. Yo creo que además un tributo donde UCAM Murcia tenía pensado desde hace ya algunos años hacerlo y por fin parece que se va a poner esa guinda, ¿no? Y es bueno también, dentro de que tú eres un hombre, una persona de club, reconocer a tus leyendas. Sí, yo creo que es algo que se lleva hablando bastante tiempo, ¿no? El tema de que UCAM no tenía ninguna camiseta retirada y había jugadores de muchísimos partidos en el club, no solo Sadiel, como Xavi Sánchez, como Radovic, ¿no? También otro jugador que lleva muchas temporadas en el club y además son jugadores que por ejemplo Sadiel, pues es verdad que se creó él mismo con el club una identidad, ¿no? Una forma de que el público en su forma de jugar pues le gustaba mucho esa lucha constante, ¿no? Que es un poco la identidad también del club, de ser un equipo guerrero, ¿no? Un equipo que nunca da nada por perdido, que no deja de luchar y bueno, yo creo que es merecido, ¿no? La retirada de la camiseta. Para este fin de semana, Pedro, Juventud de Badalona en el Palacio, domingo, 12:30 mediodía. Jugadores como Joaquinson, como Simon Birgander, que estarán por el Palacio. ¿Qué te dice a ti esta Juventud de Badalona? Sobre todo porque al final, si miras la tabla clasificatoria, es un rival directo, no directísimo de UCAM Murcia. Tercero UCAM y Badalona cuarto, La Peña. Pues sí, bueno, este año además con Ricky Rubio, pues es evidente que es un equipo que quizá esté ahí entre los 6, ¿no? Mejores, que se quita Valencia, Madrid, Barça, bueno, los Euroliga, ¿no? Está ahí con Tenerife, con ellos mismos. Seguro que van a ser un equipo muy, muy complicado, porque además están jugando muy bien. Tienen dos 5 de primerísimo nivel, ¿no? La verdad que tengo mucha curiosidad de ver qué propone UCAM para defender a
tanto a Tomis como a Vikander, y bueno, vamos a ver cómo plantea el partido, ¿no? Seguro que hay algo bonito, ¿no? Táctico que estén preparando para competir lo mejor posible con ellos. Y en lo más inmediato, visita también a Polonia el miércoles que viene, el día 17, contra el Sopot. Pedro, déjame 2 nombres, los MVP, para este fin de semana y para el partido de la FIBA Eurocup la semana que viene. Para este fin de semana vamos a decir de Julius. Y para el miércoles, Forrest. Vale, yo me quedo con Ennis y con Folk. Liga Endesa Ennis y Bill Folk en FIBA Eurocup. Amigo, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros como cada semana. Como siempre, un auténtico placer este clinic de baloncesto en las ondas que tenemos contigo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ser Deportivo, seguimos. Todo Deporte, Radio Murcia. La vida de Lara San Martín se apagó de manera repentina hace apenas unos días. Tenía 52 años y un carisma especial, muy vinculada a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. El presidente de la FAMU, Antonio Jesús Cutillas, explica a Radio Murcia qué supone para él esta pérdida. Era una persona que unía mucho en relación a todas sus compañeras y compañeros del atletismo. Hubo una época en la que estuve entrenándola, siempre casi como quien dice iba por delante mía, y ni tan siquiera las lesiones la paraban, tenía que muchas veces que frenarla un poquito. Hace unos años empezó a correr de manera más concienzuda, aunque siempre fue una gran deportista. Con el deporte como emblema desde muy pequeña, Lara deja un vacío muy grande en el atletismo regional. Acumulaba éxitos y podios y brilló en la Running Challenge de 2023. Pero Lara era más que eso, su influencia trascendía más allá de lo deportivo. Una persona que era muy, muy querida en todos los aspectos, en todos los sectores del atletismo, asidua de las carreras populares, de la Running Challenge, y me consta que también de otras carreras como la de Corre por Murcia y otras carreras también que se van haciendo también a lo largo y ancho de toda la región de Murcia. Era bastante activa, ya no solamente corriendo, sino también además asistiendo a sus compañeras. Es una persona que va a ser muy difícil de poder olvidar. Superó algunas lesiones y problemas físicos y nunca se rindió, siempre quiso dejar su impronta ayudando a los demás. De ahí que la publicación de la FAMU en sus perfiles oficiales comunicando su fallecimiento se llenase de emotivos mensajes, sobre todo en recuerdo a una persona que ha sido muy querida por el atletismo regional. Y por supuesto, habrá un homenaje. Claro, algo tendremos que hacer, lógicamente tendremos que abrir la próxima carrera que tenemos en Running Challenge, que aunque es en Cartagena, es en la Mar Menor Running. Un minuto de silencio, un minuto de silencio en su honor, lógicamente. Desde Ser Deportivo Región de Murcia, un fortísimo abrazo para los amigos, los familiares de Lara y también para toda la comunidad del atletismo de la comunidad autónoma. En Radio Murcia, radiomurcia.es, aplicaciones móviles y redes sociales, Todo Deporte, Radio Murcia. Y después de este homenaje en Ser Deportivos Región de Murcia, la figura, el tributo que le hemos dedicado a Lara San Martín, tenemos con nosotros a Adrián Bonache como cada semana. Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Para que nos cuente cuáles son las carreras populares programadas para esta semana y sobre todo dedicamos a la memoria de Lara el espacio de hoy, Adrián. Por supuesto que sí, este intenso fin de semana en torno a las citas populares que va a tener presente en todas y cada una de ellas la figura de Lara y por supuesto el abrazo enorme a todos los familiares y amigos, que somos muchísimos los que sentimos su pérdida, y en este sentido, Rubén, seguro que ella también estaría en una de esas numerosas citas que, si te parece, vamos a repasar muy rápidamente, porque son nada menos que 7, si no me fallan los cálculos, las que se van a desarrollar todas ellas este próximo domingo en horario matinal, precisamente entre ellas la penúltima cita ya de la Running Challenge, que nos lleva hasta la Manga del Mar Menor para vivir la 8ª edición de la Mar Menor Running Challenge 2025. Blue Sport Eventos, un año más, junto al Consorcio de la Manga, el Ayuntamiento de Cartagena y también la Federación de Atletismo, haciendo posible esta cita, que arranca a las 10:30 con la modalidad senderista, a las 11:15 pruebas infantiles, y ya ese plato fuerte a las 12 la cita absoluta de 10 kilómetros, y justo después a las 12:10 la de 5 kilómetros, en todos los casos con salida y llegada en la Plaza Bohemia de la Manga. Seguimos teniendo abierto
todavía plazo de inscripción hasta esta tarde a las 20 horas a través de alcanzatumeta.es. Y eso sí, ya agotados dorsales para otra de las citas importantes del domingo, la última prueba del circuito Trail Tour FAMU 2025, que nos lleva hasta Blanca en esta ocasión para vivir ese segundo desafío Cimas de Blanca Trail, organizado por el Club Deportivo Blanca, también el Ayuntamiento y la Federación. A las 9 en punto comienza la cita larga de 25 kilómetros, a las 10 en punto va a ser el turno para los 16, también habrá distancia de 10 kilómetros competitiva a las 10:30 y a las 10:05, un pelín antes la modalidad senderista, teniendo como lugar de salida y meta para todas ellas la plaza del Ayuntamiento, y como decíamos, ya agotados desde hace muchos días esos dorsales para cada una de las modalidades. También tenemos cita con el campo a través, con el cross, este domingo en horario matinal con la Ciudad del Sol, con ese nada menos que Cross Ciudad de Lorca, que va a cumplir 49 ediciones, con la del domingo, cuarta y última jornada también de la Liga Regional de Campo a través de la Federación, la que se va a desarrollar en el Complejo Deportivo La Torrecilla durante toda la mañana, esas pruebas enmarcadas en esta competición, que además también va a ser testigo del Campeonato Regional de Campo a través individual, todo ello de la mano de la Asociación Deportiva Helio Groca, también la Concejalía de Deportes, lógicamente la Federación haciendo posible esta cita. No dejamos la Ciudad del Sol, toca acudir también este domingo a la pedanía lorquina de La Hoya, donde se va a desarrollar la 9ª carrera popular organizada por APAT Lorca, también la Asociación de Vecinos de La Hoya, conjuntamente con la Concejalía de Deportes. Va a ser a partir de las 9 en punto, cuando comiencen los 5 y 10 kilómetros competitivos, comenzando justo después también las pruebas infantiles, todas y cada una de las citas con salida y llegada en el pabellón deportivo Juan Pérez Jiménez, junto a este pabellón deportivo, y en este caso sí que tenemos todavía inscripciones disponibles hasta mañana viernes a las 12 horas en alcanzatumeta.es. También este domingo, Rubén, toca mirar a la pedanía murciana de Sangonera la Verde, donde se va a desarrollar la 5ª carrera solidaria Run for Angels, organizada por la Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de los Ángeles, salida y llegada en la avenida Juan de Borbón, un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros a partir de las 9:30, también eso va a ser en modalidad senderista, y a las 10 cuando comiencen los 5 kilómetros competitivos. Hay que hablar de inscripciones cerradas en este caso, sí que tenemos todavía abiertas las inscripciones para otra de las días que se desarrolla también en pedanía de Murcia, en este caso en Santa Cruz, donde va a tener lugar la 4ª carrera de Navidad Siente la Huerta, organizada por la Junta Municipal, 6 kilómetros de distancia, salida y meta en el recinto de fiestas, a las 10 marcha senderista, a las 11:15 esa carrera competitiva, comenzando justo después las citas infantiles, hasta las 20 horas de este jueves en babelsport.com podemos aún inscribirnos, y ya no podemos hacerlo para la última de las citas que vamos a mencionar, la que se desarrolla en pleno corazón de la capital, en Murcia, la 8ª edición de la carrera solidaria Jesuitinas, organizada por el Colegio Santa María de la Paz. A partir de las 10 en punto, citas infantiles, también tendremos marcha senderista y carrera absoluta de 5 kilómetros, en todos y cada uno de los casos con salida y llegada en la avenida Juana Jugán, junto al colegio. Y con esta cita, como decimos, en la capital, cerramos este amplio, nutrido repaso de lo que está por venir, por acontecer este próximo fin de semana. Amigo Adrián Bonache, gracias, como cada semana, un abrazo. Un abrazo enorme, aquí seguiremos. Al final de este Ser Deportivo de Región de Murcia. Recordamos que hoy tenemos baloncesto, 8:30 de la tarde, en la zona Global Jairis, que va a jugar contra Atinaicos en el Fausto Vicente de Alcantarilla. Además, sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, que ya lo tenemos encima de la mesa. El Pozo Murcia, que se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona, 17-18 de febrero. Por su parte, el Jimmy Cartagena, que va a jugar contra Inter Movistar. Y hoy a las 8:30 de la tarde también les recuerdo que tenemos la Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde pueden revisar quiénes han sido los premiados en nuestra web en radiomurcia.es. Habrá fotografías, habrá una participación nutrida de estos invitados, de los premiados y también de las distintas personalidades del mundo del deporte de la región de Murcia. Así que mañana les espero aquí a la misma hora, 3:20 de la tarde, para hacerles un pequeño resumen de cómo ha ido todo. También seguirán con el deporte en los servicios informativos matinales por la mañana, tanto local como regional. Así que muy atentos al deporte de nuestra comunidad autónoma. 3:20 mañana, Ser Deportivos. Les espero. Pasen una feliz tarde.